Y estamos de regreso en Entre Opiniones. Muchísimas gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Bueno, Héctor, en estos momentos vamos a tener una conversación muy interesante con don Juan de la Cruz, profesor historiador, acerca de Francisco del Rosario Sánchez, el padre de la patria, héroe de la independencia nacional y mártir de la regeneración dominicana, que justamente así es como se titula este artículo que publicó recientemente en el periódico Acento. Fíjate, Jenny, que nosotros teniendo un doctor en historia aquí, con vasta experiencia sobre estos temas, hemos decidido nosotros, no, pero el maestro no puede salir ileso. Un Claro. día como hoy, 9 de marzo, aniversario, fecha aniversaria de un prócer, de un grande de los dominicanos, Francisco de Rosario Sánchez, que tiene una condición de héroe nacional. Y nosotros quisiéramos iniciar, maestro, para que usted dé haga un análisis, sintetice eh, al Francisco de Rosario Sánchez Su vida. como su vida, su obra, la trascendencia de Francisco de Rosario Sánchez, su grandeza en nuestro país. No, muchísimas gracias de verdad por tomarme en cuenta para hablar un poco, ¿verdad?, de esta figura tan excelsa de la historia dominicana. Decir que nuestro Francisco de Rosario Sánchez nació un 9 de marzo del año 1817 en la ciudad de Santo Domingo, pero además decir que sus padres eran Narciso Sánchez y Olaya del Rosario. Eh, Descendiente, claro está, estas dos personas de esclavos, los padres de Francisco de Rosario Sánchez descienden de esclavos y esto es un elemento que lleva a destacar lo importante que fue este patricio, que habiendo sido hijo de dos antiguos esclavos, pues pase a tener un rol tan destacado en el proceso independentista. Y habla muy bien de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, en el sentido de que no tenían ningún tipo de prejuicio racial. En ese orden es importante destacar también, en el caso de Francisco de Rosario Sánchez, que sin haber estudiado propiamente en una universidad, logró destacarse como uno de los principales abogados litigantes de la República Dominicana. Pero además fue en ocasiones fiscal también de la República, y jugó roles importantes en el ámbito del derecho, pero además fue una de las figuras clave en lo que fue la redacción del manifiesto del 16 de enero de 1844. Es decir, es una figura que no solamente se destacó en el ámbito militar, en el ámbito cívico, sino también en el ámbito ya de las letras propiamente dicho. Y en ese orden es importante destacar que cuando el patricio Juan Pablo Duarte se ve precisado a salir al exilio en el año 1843, a quien deja al frente del movimiento de los trinitarios es nada más y nada menos que a Francisco de Rosario Sánchez. Claro, le acompañaba su hermano mayor, Vicente Celestino Duarte, y otros patriotas destacados, como es el caso de Manuel Jiménez, Juan Evangelista Jiménez, y otros patriotas más, como lo fue José María Serra, y otros. De manera que en ese sentido fue en la mano de Francisco de Rosario Sánchez que dejó la conducción del movimiento. Eso deja ver el rol tan destacado que Duarte le asignó a este personaje, digamos, de los trinitarios. Otro aspecto que hay que destacar es que cuando todos los demás trinitarios fueron hechos prisioneros, como es el caso de Mella y otros, él logró evadir la persecución y se puso al frente del movimiento. Y es de esa manera que un 25 de febrero, en horas de la noche, logran juntarse los principales complotados en la casa de María Trinidad Sánchez y allí deciden que 2 días después sería la proclamación de la independencia de la República. Y esto es muy importante destacar el rol que jugó su tía, María Trinidad Sánchez, en todo este proceso, tanto en la organización del movimiento como también en lo que fue cargar las municiones que se usarían el 27 de febrero del año 1844. Es decir, que el rol de Sánchez no es solo él, sino que su tía, en este caso un hermano suyo que fue fusilado junto con María Trinidad Sánchez el 28 de febrero de 1845, pero también otra tía de Sánchez, Socorro Sánchez, que jugó un rol importante en el ámbito de la educación. Es decir, la familia Sánchez tiene todo un
diríamos, un pedigrí de aportes a la República que no podemos de ningún modo ignorar. De manera que Sánchez es, en este caso, el principal líder que hace posible la proclamación de la independencia el 27 de febrero en la Puerta del Conde, y es el que iza por vez primera en el baluarte del Conde la bandera nacional, la bandera tricolor. Don Juan, usted hablaba hace un momento acerca del manifiesto del 16 de enero del 1844 y nos gustaría saber la importancia de este documento para el nacimiento de la República Dominicana. Es considerado incluso como la primera constitución de los dominicanos y dominicanas. ¿Por qué? Porque no se emitió una constitución sino hasta el 6 de noviembre de 1844. Entonces, este manifiesto establecía los lineamientos básicos sobre los cuales nosotros nos separábamos del vecino país de Haití. Y decía claramente cuáles eran los límites geográficos de la nueva república que se quería conformar. Y decía que esos límites estaban referidos a lo que había sido el Tratado de Aranjuez. Ese Tratado de Aranjuez, que sin duda alguna establecía claramente los límites a donde hoy están. De manera que todos esos aspectos están recogidos en el manifiesto del 16 de enero del año 1844, pero además se indicaba que los dominicanos habían pasado por 22 años de opresión por parte de una nación extranjera y que era necesario que los dominicanos y dominicanas asumiéramos un rol independiente, un rol de soberanía respecto del gobierno haitiano. Maestro, la figura de Pedro Santana en este escenario de la vida política dominicana y militar, y lo que representó Francisco de Rosario Sánchez como padre de la patria, y en ese proceso restaurador, ¿cuál fue el rol de Sánchez en defensa de la soberanía nacional? No, hay que destacar en el caso de Santana que desde el principio jugó un rol destacado, ¿verdad? Fue designado como jefe digamos, del Ejército del Sur. No obstante, cometió muchísimos errores con los patriotas que iniciaron el proceso de independencia, al destituir, por ejemplo, a Sánchez el 12 de julio del año 1844, que era el presidente de la República, de la Junta Central Gubernativa, y él entonces convertirse en dictador a partir de ese momento, expulsar tanto a Duarte, Sánchez, Mella y los demás trinitarios a distintos lugares del mundo, y de esa manera retornan nueva vez al país algunos de los patriotas, entre ellos Sánchez y Mella, cuando se emite el decreto ley de amnistía por parte de Manuel Jiménez en el año 1849, y ellos entonces, tanto Sánchez como Mella, colaboran en ese momento con Santana, se integran a algunas de las batallas, como fue la batalla, por ejemplo, de las Carreras, y entre otras acciones. No obstante, a partir de poco tiempo, en el caso de Sánchez, se distancia de Santana por entender que era un caudillo, un dictador, y es en ese contexto entonces donde pasa a colaborar con Buenaventura Báez, y esto evidentemente para muchos es una mancha de nuestro patricio. No obstante, hay que entender la política partidaria de ese momento, por eso en ningún momento Duarte se vinculó ni a Santana, ni a Báez, ni a Bobadilla, porque entendían que eran individuos, como él lo denominó, ciudadanos del infierno. Por eso él siempre mantuvo una crítica tenaz frente a estos actores. No obstante, reconocía en Sánchez y reconoció en Mella personas que no habían claudicado en el ideal nacional. Por eso siempre mantuvo una actitud, digamos, de amistad con ellos. Cuando se enteró de que su amigo Sánchez había sido fusilado el 4 de julio del año 1861 y que su amigo Mella estaba en la fila restauradora, no lo pensó dos veces para retornar al país después de 20 años de exilio, y por eso lo primero que hizo fue ver, por ejemplo, a su amigo Mella, que estaba en cama en ese momento, y al mismo tiempo planteó que era necesario él integrarse a lo que era el movimiento restaurador para de esa manera rendir honor a Sánchez, que había sido fusilado por Santana, pero al mismo tiempo aportar todo lo que la República ameritaba en ese momento. ¿Y cómo influyó, don Juan, ese fusilamiento en San Juan con el sentido patriótico dominicano en ese entonces? Es importante destacar que
no fue solo Sánchez el fusilado, fueron 21 personas más él, 22 personas fueron fusilados y hasta los anexionistas españoles de origen español que estaban acá, muchos de ellos prefirieron irse de ahí para no ver la manera en que fueron fusilados y maltratados los dominicanos. Algunos fueron fusilados directamente, pero otros fueron matados a palo, con bayoneta, acuchillada. Es decir, fue una carnicería lo que hizo el general Pedro Santana, o autorizó el general Pedro Santana a llevar a cabo el 4 de julio del año 1861, y los restos, tanto de Sánchez como de gran parte de sus compañeros, yacen en lo que hoy es el cementerio de San Juan de la Maguana. Por eso San Juan de la Maguana, el día de hoy es un día diríamos de festividad nacional, porque es el día del natalicio de Sánchez, y por eso es día de fiesta en San Juan de la Maguana todos los 9 de marzo. Y es por eso que Sánchez tiene en San Juan de la Maguana a una de las provincias que le rinden más tributo de todas las que hay en el país. Maestro, Francisco del Rosario Sánchez, brillante abogado, intelectual, por eso lo reconoce el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, porque lo identifica rápidamente como parte fundamental del proceso independentista. Al día de hoy, el propio proceso de la dominicanidad, y yo creo que Francisco de Rosario Sánchez levantó también parte de esa identidad nacional. ¿Cómo usted valora el rol que ha jugado también esos principios patrióticos de Sánchez en todos los dominicanos? Sin duda alguna, el hecho mismo de que él dijese, como cuando entró por Haití, dice, entro por Haití porque no lo puedo hacer por otro lado. Pero si alguien intentase mancillar mi nombre, solo quiero recordarle sin jactancia que yo soy la bandera nacional. Con esto quería decir claramente que entraba por Haití porque no había otra forma de hacerlo, y que en este caso el presidente haitiano de entonces, Fabre Gefrard, había sido una persona que había reconocido la independencia de la República, no tenía ninguna pretensión de anexar de nuevo la República Dominicana a Haití. Por eso él decidió, vamos a decir, entrar por Haití después de un acuerdo con el presidente Fabre Gefrard. Fabre Gefrard no lo hizo, no apoyó solamente en este caso a Sánchez, sino que luego apoyaría a los restauradores. Y hay que destacar que mucha gente a lo mejor no sabe que lo que hoy es la Abraham Lincoln, antes llevaba el nombre de Fabre Gefrard. Es el presidente Joaquín Balaguer el que le cambia el nombre de lo que hoy es la Abraham Lincoln, o sea, el nombre de Fabre Gefrard por lo que hoy es Abraham Lincoln, como una manera de no querer reconocer ese aporte que hizo Fabre Gefrard a la lucha patriótica, tanto de Sánchez como de los restauradores. Yo creo que ese fue un error grave cometido por el doctor Balaguer en aras de no reconocer que Haití ha apoyado en ocasiones la lucha patriótica de la República Dominicana. Pero como él era pro norteamericano, prefirió incluir a un patriota que sin duda alguna tiene mérito, como Abraham Lincoln, y lo sustituyó, o sea, puso el nombre de Abraham Lincoln en lugar de Fabre Gefrard. Don Juan, esta plataforma educativa y cultural EduMás, que nos ven estudiantes, padres y demás, bueno, hay una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Qué podemos nosotros hacer para imitar a Sánchez? Simplemente amar la República Dominicana. Él, independientemente de los errores que pudo haber cometido, yo acuño una frase de José Martí, que decía, el sol quema con la misma luz que alumbra. Los malagradecidos solamente ven la mancha, los agradecidos ven la luz. Yo creo que nosotros en este caso debemos ser agradecidos y ver las luces, los aportes que hizo Sánchez a la República Dominicana, en lugar de ver las manchas, que como todo ser humano puede haber cometido errores, pero murió de cara al sol, murió en la defensa de la patria, murió luchando en contra de la anexión a España y en contra de la dictadura del general Pedro Santana. Y yo creo que eso es un elemento que debe llevarnos a nosotros a rendir tributo a Sánchez, pero al mismo tiempo, en el marco de esta conmemoración del natalicio de Sánchez, debemos también pedir que los restos mortales del general Pedro Santana
sean sacados del Panteón de la Patria, porque están al lado de quien él fusiló, al lado de María Trinidad Sánchez. Entonces, los restos de María Trinidad Sánchez no van a descansar en paz hasta tanto esté a su lado quien le fusiló, que fue el general Pedro Santana. Yo creo que tanto el presidente de la República, que tiene poder para hacer ese cambio, como el Congreso de la República, deben legislar para que los restos del general Pedro Santana sean sacados del Panteón de la Patria y colocados en las inmediaciones de la finca El Prado, de la que él era dueño en el Ceibo. Don Juan, hay una pregunta que yo no me puedo quedar sin hacerla a propósito de un comentario que hizo nuestro compañero Humberto aquí en los estudios, que incluso hasta la escribí, y es esta, la siguiente. Si Sánchez pudiera ver a la República Dominicana, ¿qué usted cree que él diría sobre la forma en que se defiende actualmente nuestra soberanía y nuestros valores patrios? No, yo creo que Sánchez demostró hasta la saciedad ser un dominicano ejemplar, demostró que incluso estuvo dispuesto al sacrificio, incluso pidió que sus compañeros de armas, los 21, fueran perdonados y que solamente a él lo fusilaran, cosa que no, petición a la que no atendió el general Pedro Santana. Demuestra que él estuvo dispuesto al sacrificio, y defendió además la lucha que libró, o sea, nunca se arrepintió de la lucha que libró en favor del pueblo dominicano, de manera que las generaciones presentes debemos tener en Sánchez un ejemplo de entrega por la dominicanidad. Además, fue el que hizo, y eso hay que recordarlo por vez primera, la bandera nacional en el baluarte del Conde, y por eso sus restos mortales y lo de Duarte y Mella yacen justamente en ese lugar donde él hizo la bandera nacional. Por lo tanto, debemos rendir tributo tanto a Duarte, tanto a Mella, pero también a Sánchez, que fue el que condujo el proceso de lucha hacia la independencia nacional. Maestro, ya como un mensaje final que usted le dé a los dominicanos, ya nos vamos, ya estamos, el tiempo en televisión es cortita, pero estos temas son muy apasionantes. Sobre todo para que sigamos levantando la identidad nacional, los símbolos patrios sobre todo. Estas figuras que han hecho tanto aporte para que nosotros hoy gocemos de libertades, de una democracia plena, que fue el inicio del sacrificio, por eso el fusilamiento de Sánchez por un déspota, que usted pueda ese mensaje enviar a todo el pueblo dominicano sobre todo. No, en primer lugar decir que hoy la manera de luchar por la independencia es luchar por la preservación de nuestros recursos naturales. Si Duarte, Sánchez, Meyer estuviesen vivos, estuvieran encabezando la lucha contra las distintas transnacionales que se llevan nuestras riquezas. Sabemos que el oro hoy día tiene especial atención en lo que es el nuevo, diríamos, la configuración del nuevo orden multipolar que se está llevando a cabo. El oro incluso es el patrón, ha vuelto de nuevo a ser el patrón de las economías emergentes. ¿Por qué? Porque el dólar está en un proceso de decadencia, razón por la cual el patrón oro se convierte nueva vez en un elemento clave, y Duarte, Sánchez, Mella hubiesen estado al frente de esos procesos de lucha por la preservación de nuestros recursos naturales, especialmente el oro, el ferroníquel, la plata, y ahora que tenemos, ¿verdad?, tierras raras, también estuviesen defendiendo que nuestro país fuese el que explotase estos recursos para que se beneficiase de los resultados de esa explotación. Don Juan, como siempre, muy interesante los planteamientos que usted en múltiples ocasiones trae a Entre Opiniones con los temas patrios. De verdad que le agradecemos muchísimo esa posición de pasar de talento a entrevistado. Muchísimas gracias. Algo interesante e importante. Sí, agradecer al maestro doctor Juan de la Cruz, próximo vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es que será hasta mañana. Vamos a una pausa comercial. Nos vamos a una pausa. Usted mantenga la sintonía con nosotros.